Ahí está. Dale, ahí aprovecha de leer, Felipe, porfa, desde el versículo 1 hasta el 13. Capítulo 2, ¿cierto? Uy, El capítulo 2, Felipe, porfa. ya. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las regiones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. ¿Hasta ahí? Sí, súper, Felipe, Ya. muchas gracias. Bueno, esta porción que leyó Felipe suele ser bien compleja de revisar, de analizar, de explicar, por lo que también reviste, por el concepto de las lenguas, que pareciera ser algo tan místico, algo tan sobrenatural, pero con la ayuda del Señor podemos ir revisando esta porción. Lo primero que les quería comentar, para que vayamos teniendo en perspectiva lo que va relatando Lucas, es el momento en el cual se da este suceso. Nos dice el versículo 1 del capítulo 2 que había llegado el día de Pentecostés. Ese día en particular sucedía 50 días después de la Pascua. Debemos tener presente de que para la cultura judía habían tres grandes festividades que hacía que los judíos volviesen a su localidad, que en este caso era Jerusalén. Una era la Pascua, la otra era la fiesta de Pentecostés, en donde se celebraba, se traía a la memoria una acción de gracias por las cosechas, por los primeros frutos de las cosechas, y la última era la fiesta de los tabernáculos, si no me equivoco. Entonces, esta era la segunda, ocurría 50 días después de la Pascua. ¿Por qué reitero a lo mejor tanto la distancia de tiempo entre la Pascua y esta celebración? Es porque nosotros sabemos de que el Señor murió el día viernes previo a la celebración de la Pascua. Y de allí se empiezan a contar desde el día sábado, el día de ese día de reposo, hasta Pentecostés se contaban 50 días. Y es llamativo porque si nosotros prestamos atención a lo que nos refiere el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 3, nos dice de que el Señor estuvo apareciéndose a los discípulos durante 40 días, desde que el Señor resucita hasta el momento en el cual Él asciende, estuvo apareciéndose a los discípulos durante 40 días. Y es allí, al término de esos 40 días, en donde el Señor les indica de que prontamente iban a recibir poder. Entonces entendemos que desde ese momento en donde el Señor asciende hasta Pentecostés habían pasado solamente 10 días, un periodo no muy largo de tiempo. Entonces, esa pequeña expresión, el pequeño detalle que incorpora Lucas refiriendo el día en el cual se estaban reuniendo, nos da a entender de que verdaderamente se había cumplido lo que el Señor había referido. En poco tiempo, en pocos días, iban a recibir poder. Y en poco tiempo, en pocos días recibieron poder. Estaban todos unánimes, nos dice la Escritura, juntos, cuando ocurre este evento tan particular que se nos relata en el versículo 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban
sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto es sumamente llamativo y lo podemos ir revisando también. Un hermano planteaba respecto a esta porción, lo que sale entre el versículo 2 hasta esta parte donde leí del versículo 4, cómo es que hay una manifestación explícita del Espíritu de Dios que viene a este mundo. Y lo cierto es que si nosotros revisamos los eventos similares en el Antiguo Testamento, incluso también en el Nuevo Testamento, cada vez que el Espíritu de Dios se manifestaba con gloria, con potencia, luego de esto venía un mensaje de Dios, había una expresión. Por ejemplo, ese hermano refería lo que sale en Éxodo 24, cuando es Moisés quien está en el monte Sinaí, y es la gloria de Dios quien cubre todo. Y vemos de que allí hay una nube, hay muchas luces, hay una sensación como de fuego que está en la punta de este monte, y vemos que está la gloria de Dios. Y luego de esto Dios le entrega las tablas a Moisés. Hay una manifestación de Dios. Es Dios quien está hablando finalmente, luego de esa manifestación. También se puede ver en el Nuevo Testamento, cuando es el Señor quien va a ser bautizado por Juan el Bautista, desciende el Espíritu en forma de paloma, se posiciona sobre el Señor. Y luego vemos que es Dios Padre quien habla de manera eh, muy palpable para quienes estaban presentes allí. Y acá vemos algo similar, porque vemos de que hay una manifestación muy clara respecto al Espíritu de Dios descendiendo para poder estar ya en cada uno de los creyentes. Y luego de esto vemos la manifestación, porque nos dice la Escritura de que son los discípulos quienes comienzan a hablar en las diferentes lenguas, que ahí lo vamos a ir viendo también. Entonces vemos ese esquema, vemos la manifestación del Espíritu, vemos de que Dios es quien habla, luego de esto, en este caso, es mediante los discípulos. Entonces, esta es la primera lectura que podemos sacar de esta porción, cómo es que verdaderamente el evento de la venida del Espíritu Santo es un evento sumamente notorio, es un evento que fue percibido por las personas en aquella localidad, y recordemos siempre en el contexto en el cual estaban en un contexto de festividad. Por eso habían tantos judíos en aquella localidad, de tantas localidades, por eso es que venían, como leyó Felipe, de las distintas partes de las naciones bajo el cielo. Entonces, vemos que estaba este suceso, vemos que se cumple la promesa del Señor y vemos de que comienzan a hablar en lenguas o en otras lenguas, nos dice la Escritura, según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto es interesante porque si vamos prestando atención a cómo se va presentando el argumento de estos 13 versículos, ¿cuál es la idea que se reitera? Quiero revisar rápidamente el versículo 4. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 6, porque cada uno de los que estaban allí les oía hablar en su propia lengua. Versículo 8, les oíamos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual nacimos. Versículo 11, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Está hablando de una lengua, del idioma. ¿Ya? Ahí hay que tener ese ojo. Porque acá también vemos en ese paréntesis, cuando se nos relata de dónde venían cada uno de estos judíos, de estas personas, eran partos, eran medos, eran elamitas, etcétera, etcétera, venían de distintas localidades, cada uno tenía su idioma. Habían romanos, habían prosélitos, eran que se habían convertido al judaísmo, de distintas zonas, árabes, cretenses, y todos oían en estas lenguas en las cuales ellos habían nacido. Y esa es la maravilla, porque con este poder, los discípulos que estaban en aquella localidad comenzaron a hacer ¿qué? Comenzaron a ser testigos de lo que Dios les había señalado mediante la persona del Señor Jesucristo en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos. El Señor les dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Eso lo podíamos ver, recibieron un poder con un propósito. Y ese propósito era que fuesen testigos del Señor, de su obra. Y acá vemos que se cumple en el versículo 11. Les oímos hablar, pero no cualquier cosa, les oímos hablar las maravillas de Dios. Entonces, ese elemento es un elemento súper interesante para considerar, porque muchas veces pensamos que tiene un carácter tan sobrenatural, casi como algo que es místico, pero lo cierto es que acá cumple una finalidad muy concreta. En aquel entonces, la manifestación de que el Espíritu había descendido y les daba poder a los discípulos era para cumplir con ese propósito, de ir y predicar las maravillas de Dios en todo el mundo, como nos dice la Escritura, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto también es algo maravilloso porque
podemos incluso sacar como la parte más interpretativa. En esta multitud de zonas, de regiones, de naciones bajo el cielo, podemos entender de que el mensaje de Dios no se limitaba a ese contexto, sino que también nos llega finalmente a nosotros que estamos tan distantes en el tiempo y tan distantes físicamente de aquella localidad. De igual manera el Evangelio nos ha llegado. Y eso es algo que nosotros podemos agradecer, podemos alabar al Señor por su gran misericordia. Entonces, esos elementos al menos podemos ir revisando. Hemos visto primeramente el contexto, había mucha gente que se había reunido en Jerusalén para celebrar esta festividad, venían de distintas zonas, el Espíritu desciende de una manera muy notable, son llenos del Espíritu Santo los creyentes de aquella localidad y comienzan a hablar en lenguas, pero comienzan a hablar las maravillas de Dios y les oían en sus idiomas las personas que estaban en aquel entonces. Ya para ir cerrando, y el último punto que quiero tocar, y así dejo el pase para que otros hermanos puedan complementar y señalar otros aspectos más, es lo que sale entre el versículo 12 y 13, que es lo que me llamó bastante la atención, porque la Escritura nos dice de que las personas allí estaban atónitos, estaban perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero también vemos una respuesta completamente polarizada, vemos el otro extremo. Mientras algunos sentían inquietud, se preguntaban en su corazón qué significa todo lo que está sucediendo, habían otros que se burlaban. Y esa respuesta tan polarizada la podemos seguir viendo hasta nuestros días, porque el Evangelio genera eso. El Evangelio verdaderamente o hace que el pecador se reflexione y se pregunte, ¿dónde estoy delante de Dios? ¿Qué significa todo este mensaje de salvación que estoy oyendo? ¿O hace que el pecador se endurezca aún más y diga, esto no es para mí? Y eso lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Citábamos la semana pasada la porción en donde Pablo estaba en Atenas y comienza a predicarles a los atenienses. Y vemos de que también se dan estas dos respuestas. Cuando él empieza a predicar respecto a la resurrección, hay algunos que se burlan y dicen, ya te volveremos a escuchar, ya volveremos a oírte hablar respecto a esto. Pero hay otros que se quedaron con esa inquietud y se acercan a Pablo y comienzan a hablar con él y reciben finalmente el mensaje de salvación. Entonces, en esta pequeña porción, en estos 13 versículos iniciales, vemos la llegada del Espíritu Santo ya para morar en cada uno de los creyentes, para ser sellados. Vemos la manifestación y el poder que esto revestía de ser testigos hasta lo último de la tierra, y también vemos la respuesta que genera la predicación del Evangelio. Porque verdaderamente hay algunos que sí se preguntan, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto que está ocurriendo? Y hay otros que no y que verdaderamente rechazan. Al menos con eso quería terminar, quería cerrar mi intervención y ahí dejo a otros hermanos que puedan aportar. Bien, hermano, quiero, buenas noches a los que han ido entrando. Quiero, cortito, ¿ya? Tenemos aquí, bueno, alguien lo mencionó en un comentario, que el libro de los Hechos es el Génesis del Nuevo Testamento, donde está el comienzo de todo, la nueva creación, la iglesia, la creación perfecta, y donde el Señor sopla el aliento de vida, y es la iglesia un ser viviente, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del segundo Adán, por ponerlo en alguna manera. Llega el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, en un mismo ánimo, no tan solo juntos, sino que estaban en un mismo ánimo. Y de repente viene del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta era la promesa que el Señor había hecho, que no se movieran de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre, y ellos se constituyen en testigos. Pero hay, por lo menos, quiero yo decir algo de que está el bautismo
que habla allí en 1 de Corintios 12:13, 1 de Corintios 12:13, el apóstol Pablo dice, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bautizados en el Espíritu Santo. La iglesia allí en Pentecostés es bautizada y es un hecho que ocurre una sola vez. El bautismo en el Espíritu Santo ocurre solo esta vez, cuando comienza la iglesia. Luego está la llenura del Espíritu, que es otro punto, y está el sello del Espíritu, que aparece ahí en 1 de Corintios capítulo 12, verso 3. ¿Ya? La doctrina del Espíritu Santo es una doctrina que ha sido, tal vez hay mucha confusión respecto de esto, y muchos enseñan que los creyentes deben ser bautizados en el Espíritu Santo, lo que no dice la Escritura, sino que cada creyente debe ser lleno del Espíritu, debe ser sellado con el Espíritu, y es sellado al momento de creer. Ahora, cuando comenzaron a hablar en otras lenguas, como bien ha dicho Felipe, eran idiomas que les oían hablar cada uno en su propia lengua, partos, medos, elamitas, griegos de Mesopotamia, de las regiones más allá de Cirene, etc. Todos, cada uno les oía hablar en su propia lengua, en la lengua que habían nacido. Pero ¿qué es lo que dice el profeta Isaías allí en 1 de Corintios 14? El apóstol Pablo vuelve a mencionar, porque en el capítulo 14 habla de las lenguas, el hablar en lengua. Y dice el verso 21 del capítulo 14, cuando está hablando, el apóstol está enseñando, dice, la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Allí habían prosélitos, habían israelitas, judíos, que habían ido a la fiesta a adorar, y en esa fiesta de Pentecostés, es cuando el Señor derrama el Espíritu Santo, y la iglesia es bautizada en el Espíritu Santo, y allí el Señor habla las maravillas. Dice, cada uno les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos están cada uno en su lengua oyendo las maravillas de Dios. Cuando uno toma esta porción, uno debe ir a la ley de la primera referencia. ¿Qué es lo que sucede con las lenguas allí en el capítulo 11 del libro del Génesis? Las lenguas dividieron y fueron esparcidos para poblar toda la tierra, cosa que no habían hecho. Era el mandato del Señor, que debían llenar la tierra y sojuzgarla. Pero aquí las lenguas son para unir, son para hablar las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Y es algo, repito, que ocurre una sola vez. Una sola vez ocurre el bautismo en el Espíritu Santo. Y se mencionan como idiomas. Y lo había dicho el Señor en el libro de Isaías, el capítulo 28, versos 11 y 12. Isaías capítulo 28, verso 11 y 12. Dice, y es 28, 11 y 12, dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará
a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, etc. Y se refiere a lo mismo que está hablando allí, y dice, mas no quisieron oír. El mensaje del libro de los Hechos es un mensaje en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu. Es el Señor hablando al pueblo, haciéndolo volver hacia Él, hacia el Señor. Y es también para nosotros en este día, hablar las maravillas de Dios. Hasta ahí dejo mi participación. No sé si alguno de los hermanos. Sí, yo quisiera compartir también algunos comentarios que pudieran complementar a lo mejor lo que ya se ha dicho. Bueno, ya se dijo que el espíritu está no solo representado en este caso, sino que también se hace presente de una manera física, audible, y que no se podía ignorar por nadie de los que estaban en ese lugar. No podía haber lugar a la duda de cómo el espíritu estaba habitando ese lugar, primeramente, mediante este viento y cómo se estremeció el lugar. Sabemos que espíritu en griego es neuma, que es viento o aire, y que muchas palabras en español que tienen que ver con el aire utilizan el prefijo neuma. Y ya había mencionado Juan el Bautista cómo era necesario que fuesen bautizados con agua, pero también con Espíritu Santo y fuego. El Señor bautizando con Espíritu Santo y fuego. Y no solamente había viento en aquel lugar, sino que también aparecieron sobre ellos unas lenguas de fuego. Por lo tanto, era una manifestación que no puede ser ignorada, que pudo ser sentida, que pudo ser escuchada, que pudo ser vista. Ahora, el significado de estos elementos, como el viento y el fuego, es lo que guarda riqueza en el relato. El Señor mismo le había dicho a Nicodemo, ¿cierto? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay un espíritu que sopla y hay un espíritu que produce vida. Ahora, ¿cuál es el significado de esto en este momento para la iglesia? La iglesia está cobrando vida. La iglesia es como un Adán que está, un cuerpo que está recibiendo del Espíritu Santo de Dios para poder vivir, para poder moverse. Y también hay una mención a esto en Ezequiel 37:9. Dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea, ahí tenemos el hecho de que sople el Espíritu y produzca vida. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetice y diles, así he dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabéis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y es particularmente especial porque en ese lugar,
como estaban celebrando la fiesta de las semanas, ¿cierto? La fiesta de las primicias, habían judíos procedentes de todas partes del mundo conocido, y también hombres temerosos también que tenían simpatía por el judaísmo. Y acá nos dice el versículo 12 del capítulo 6 que estaba leyendo: y os traeré a la tierra de Israel. En el instante en que hay un retorno, hay un nuevo comienzo también, y hay una vivificación de aquel pueblo que estaba muerto y que ahora cobra vida mediante el poder del Señor, ¿cierto? Mediante su Espíritu. El Espíritu del Señor. La Escritura siempre nos va a hablar de vida, cómo su presencia produce vida. Y ahí tenemos también el ejemplo de la zarza ardiente, cómo el fuego nos enseña acerca de la presencia auténtica y personal de Dios en las personas, y también en lugar. En ese caso era una zarza, en Éxodo 3, que ardía pero no se consumía, y el Señor le dice a Moisés que quite el calzado de sus pies porque es un lugar santo. Está la presencia de Dios, el lugar es santificado por su sola presencia, por lo tanto es peligroso que alguien esté en su presencia, que aquello que acumula polvo y suciedad, este mundo, esté en su presencia. Por eso era tan importante representar esto con la limpieza de los sacerdotes, con aquella fuente que les permitía lavarse, porque había una pureza que tenía que ser representada de alguna manera para expresar la santidad del lugar en el cual habitaba Dios. Y esa misma santidad era la que requería ahora este nuevo templo, el cuerpo de Cristo, que iba a ser morada del Espíritu Santo. Ahora, no es posible que el Espíritu hubiese descendido sobre los 120 allí, si aquellos 120, si aquel nuevo tabernáculo no hubiese sido purificado. Y es por eso que Cristo tuvo que purificar aquel lugar que iba a habitar en el Espíritu. Dice Hebreos 9, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La maldad, el pecado, lo impuro no puede remitirse sin sangre. Y el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, Él purifica aquel tabernáculo que Él iba a habitar, que era la iglesia. Y los 120 son necesariamente purificados por el Señor. El Señor, después de la ascensión, presenta el sacrificio, entra al templo original, por así decirlo, a aquel santuario no hecho de mano, presentando su sangre, presentando su sacrificio. Su sacrificio es aceptado, su sacrificio es suficiente, es agradable, y es entonces cuando ya ha purificado con sangre este tabernáculo que somos nosotros, es que Él desciende en el Espíritu y lo habita. Y luego de que esto fue notorio al pueblo que estaba allí, porque probablemente los creyentes salieron de aquel lugar, llegaron a lo mejor a un lugar que era de acceso a una multitud, como puede ser el atrio del templo, o alguna calle principal cercana al templo, y ellos van y hablan en todos estos idiomas. Entonces sabemos que esta glosolalia, como se llama a este fenómeno, es distinta a la de 1 Corintios, que eran otro tipo de lengua. Estos son idiomas de naciones, de pueblos, en donde vivían judíos que habían nacido en aquellas lejanas regiones y que ahora estaban visitando Jerusalén por motivo de esta fiesta. Y
Y aquí, como comenta un hermano, este evento revierte la maldición de Babel, ya que en la torre, en lo que ocurrió ahí en la Torre de Babel, se confunden a los hombres, a las personas, Dios los confunde y son esparcidos por toda la tierra, pero en confusión, porque habiendo antiguamente un solo idioma, ahora habían muchos, y estos divididos por la barrera del idioma, terminan la obra y se esparcen por la tierra. Pero en este lugar, aquellos que estaban dispersos, aquellos que hablaban muchos idiomas, son reunidos en Jerusalén, y el Espíritu Santo, al darle este don, esta habilidad para hablar en los idiomas que ellos conocían, les permitió nuevamente escuchar las maravillas del Señor a todas las naciones, por así decirlo, representadas en estos judíos que habían nacido en otras regiones. Les permitió escuchar las maravillas del Señor en su lengua. Y aquí ya no hay confusión, sino que todo lo contrario. Hay unión en el mensaje. La ley de Dios, la palabra, puede ser escuchada por todos al mismo tiempo. Y es por eso que se comenta como un efecto totalmente contrario a lo que produjo aquello que el Señor con juicio y con propósito hizo en la Torre de Babel, a causa del orgullo humano, y que en este caso, por la obra de Cristo y por su Espíritu, pudo concluir. En la iglesia no deberían haber barreras culturales o idiomáticas o de diverso tipo, sino que en la iglesia hay unidad. Y por lo tanto, es un evento más que un evento, es una manifestación y un acontecimiento de gran importancia. Si uno mira otras partes de la escritura que finalmente convergen hasta este punto en que la iglesia cobra vida, la iglesia ahora testifica acerca de Cristo, con la presencia de Dios mismo en ella y guiadas por el Señor. Eso era lo que quería compartir. Me perdonan por los minutos pasados. Muy bien, por la hora podríamos ir finalizando ya. Les invito a que oremos. Dios nuestro Padre, en esta hora te agradecemos porque con sencillez podemos disponernos a estar delante de tu presencia, sabiendo que el Señor nos representa, Padre. En esta hora te agradecemos porque hemos podido estudiar tu palabra, porque hemos podido comentarla. Padre, seas tú en esta hora hablando a nuestras vidas, seas tú, Padre, instruyéndonos y seas tú también guiándonos. Padre, en esta hora queremos rogar por el término de esta jornada, seas tú guardándonos de todo mal. Queremos pedir también por el descanso, lo encomendamos todo a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pueden abrir.